Bien, jóvenes, vamos a hacer la clase de circunferencia 2, conocido como ángulo relacionado con la circunferencia. Aquí en este tema vamos a considerar un postulado. ¿Cuál es el postulado? La circunferencia tiene dos medidas. Una medida lineal que ustedes ya conocen es para calcular la longitud de la circunferencia, que ustedes bien saben vale 2πr. Pero hay otra medida, la medida angular en grados sexagesimales. Se considera toda la circunferencia como una medida de una vuelta, 360 grados. Eso quiere decir de que un arco debe ser una medida menor que 360, una fracción de 360. Y este es justamente lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Medir los arcos de la circunferencia y relacionarlo con un ángulo cualesquiera que ustedes conocen. Por ejemplo, este ángulo que está acá lo vamos a relacionar con este arco. Por eso sale este tema. Este tema que está acá se le conoce como ángulo relacionado con la circunferencia. Vamos a la definición, ¿ya? ¿Qué es un ángulo central? Un ángulo se llama central cuando su vértice está ubicado o coincide con el centro de una circunferencia. Por ejemplo, ustedes observan ahí el ángulo A o B de medida alfa grados. Entonces, se dice que el arco interceptado, o también se dice el arco opuesto a esta medida, vale lo mismo que la medida del ángulo indicado. Y su notación es así, ¿no? Medida, ¿ya? Medida del arco AB equivale a alfa grados sexagesimales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tomo por acá un punto C y trazo un rayo? ¿Cierto? ¿Qué pasaría? Formaría otro ángulo central beta. Y si yo quisiera medir todo este arco de A hasta C, ¿cómo lo notaría? Diría medida del arco ABC. ¿Y a cuánto equivale? Equivale a la medida de alfa más la medida de este arco que viene a ser beta. ¿Está bien? Esa es la notación del ángulo central. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada sobre el cuadrante de una circunferencia? Esta es la cuarta parte de una circunferencia, tiene un ángulo central de 90. Entonces, en este tema, apenas vean ustedes un cuadrante, este arquito vale 90 grados. O sea, de A hasta B. Acá tenemos una semicircunferencia, que lo podemos fraccionar, por ejemplo, ¿no? En tres arquitos. Esta medida alfa, la otra medida beta y esta medida teta. Y según la definición, esas medidas son iguales a las medidas angulares. Quiere decir que aquí estos son ángulos consecutivos alrededor de una recta. ¿Y cuánto van a sumar? Van a sumar 180 grados. ¿Ya? Muy bien, vamos al ángulo inscrito. Un ángulo se llama inscrito si su vértice se ubica en un punto de la circunferencia y tiene dos lados que son cuerdas o rayos que contengan a la cuerda. Vamos a ponerle beta. Se demuestra
por supuesto que ustedes lo saben, que el arco opuesto a beta equivale al doble. A partir de acá todo se demuestra considerando el postulado del ángulo central. Aquí hay una propiedad que ustedes lo conocen como rebote. Este arco, por ejemplo, vale 2 beta. Pero como el tema es relacionar arcos con ángulos, yo puedo dibujar acá una cuerda y otra cuerda. También es un ángulo inscrito y tiene el mismo arco opuesto. Por lo tanto, este ángulo llega como 2 beta y rebota. Eso se llama la propiedad del rebote en un ángulo inscrito. Un ángulo se llama semi-inscrito si está formado por una cuerda y una tangente en ese extremo. Vamos a ponerle teta. Y el arco relacionado con este ángulo es justamente esto, el arco AT. Y se prueba que vale 2 teta, el doble. ¿Ya? Mira, acá tenemos una circunferencia con 2 tangentes. ¿Sé qué podemos hacer acá? Trazar la cuerda que une los puntos de tangencia. Y se puede aplicar acá la propiedad del ángulo semi-inscrito, ¿no? Si este es phi, ¿cuánto mide este arco? 2 phi, que es la misma que está acá. Simplemente estamos relacionando. ¿Ya? Esta es la primera parte. Ahora vamos a ver los otros tipos de ángulos que hemos hecho acá. Por ejemplo, el ángulo ex-inscrito y el ángulo interior, así como también el exterior, ¿no? ¿Qué es un ángulo ex-inscrito? Es el par lineal de un ángulo inscrito. Este es un ángulo inscrito y su suplementario, ¿ya? Es el ex-inscrito. Vamos a llamarle X. Observen que si ustedes desean calcular el ángulo X, que se llama X inscrito, fácilmente pueden calcular el inscrito y restarle 180 para tener X. Pero otra forma también de obtener el valor de X es hallando la mitad del arco ABC. O sea, la mitad del arco ABC, ¿no? Por ejemplo, imagínate tú, a ver, tienes acá un ángulo de 100. ¿Cuánto mide este arco ABC? Tendría que ser 200. ¿Cómo lo demuestras? Esto vale 80, ¿no? ¿Cuánto mide este arco? 160. Como todo vale 360, le quitas 160 acá, ¿cuánto te está quedando? Muy bien. Entonces, ¿esto cuánto vale? 200. Esa es una forma, ¿no? ¿Ya? Ahora acá, ¿qué es un ángulo interior? Es aquel cuyo vértice se encuentra en el interior de una circunferencia. Está formado por la intersección de 2 secantes o 2 cuerdas. Vamos a llamarle su medida X. Los arcos interceptados son alfa y beta. Para calcular X, ustedes ya saben que tiene que ser la semisuma de alfa y beta. Es alfa más beta sobre 2. Un ángulo exterior tiene 3 posiciones en el plano. Cuando está formado por 2 rectas secantes, y la medida de este ángulo exterior es alfa menos beta sobre 2. Pero también puede estar formado por una tangente y una secante. Este arco de acá vamos a ponerle M y este arco de aquí vamos a llamarle N. Queremos calcular X, solamente tenemos que hacer la semidiferencia. M menos N sobre 2. En el caso del ángulo exterior formado por 2 tangentes, vamos a ponerle alfa. Este arquito que está acá, frente a alfa, vale el suplemento. Y date cuenta que este angulito es el suplemento de alfa. ¿Cuál es la conclusión? Que este arquito es la misma que el ángulo de acá. Si este arco yo le llamo beta, ¿qué puedo afirmar? Que alfa más beta
¿cuánto van a sumar? Exactamente, 180 grados. Muy bien, vamos ahora a ver algunos teoremas fundamentales de este tema, ¿ya? Tenemos el primer teorema, muy popular, conocido, se usa en trigo, en física, por supuesto, pues ni hablar en geometría. Acá tenemos un diámetro, ¿ya? Y tenemos una cuerda. Así se presenta normalmente el ejercicio. Un diámetro y una cuerda. Entonces lo que ustedes tienen que hacer acá es hacer el trazo conveniente. ¿Cuál es el trazo? Unir esta cuerda. Cuando unas, este ángulo es 90. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en el postulado que este arquito ¿cuánto mide? 180. Por lo tanto, aquí ¿cuánto vale? 90. Esa es una forma de demostrar. Hay varias formas también. ¿Ya? Vamos con la segunda propiedad. Esta es una propiedad de rebote. Por ejemplo, este es un ángulo que se llama semi-inscrito. Y este arco, ¿cuánto habíamos demostrado? Que vale 2 teta. Muy bien. Ahora queremos que este 2 teta sea el arco puesto a un ángulo inscrito. Entonces, desde el punto T, podemos trazar una cuerda y otra cuerda que se junte en este punto. Entonces, por la propiedad de rebote, ¿cuánto va a ser este que está acá? Teta. Quiere decir que el ángulo inscrito tiene la misma medida que el semi-inscrito, siempre y cuando subtengan la misma cuerda, el mismo arco, perdón. ¿Ya? Teorema 3. Tengo un punto acá, P cualquiera, del arco AB. Le trazo la cuerda AP y la cuerda PB. Y se demuestra que este ángulo que está acá mide 135 grados. Por supuesto que este es un cuadrante, ¿no? Y si ustedes prolongan, generalmente se usa esto, el suplemento que vale ¿cuánto? 45. Ahora, eso se puede demostrar de muchas formas, pero como estamos en el tema ahora, vamos a demostrarlo de esta forma, ¿ya? Tú sabes que esto vale 90, 90, 90. Entonces, ya tomas un punto, trazas un rayo cuerda, rayo cuerda. Este ángulo se supone que vale la mitad de los 270. Entonces, ¿cuánto vale? 135. Y eso es justamente lo que está acá, 135 grados, ¿ya? Cuarta propiedad. Si yo tengo ya dos rectas paralelas secantes a una circunferencia, entonces, ¿qué cosa se obtiene? Lo siguiente. Si estos son paralelas, este arquito tiene la misma medida que este arquito. ¿Cómo podéis demostrarlo rápidamente? Trazando esta, traza la cuerda, y como son paralelas, por la propiedad de la z, estos como son iguales. Por lo tanto, por el ángulo inscrito, estos arcos ¿cómo van a ser? Ahí están, son iguales. Y si arriba fuese una paralela tangente a la circunferencia, este arco de acá tendría la misma medida que este arco de acá. ¿Ya? Quinta propiedad. Si dos cuerdas tienen la misma medida, entonces este arco tiene la misma medida que este arco. ¿Cómo lo puedes demostrar? Fácilmente así, mira, trazando desde el centro dos radios a los extremos de las cuerdas. Y si ustedes notan ahí, los triángulos como son congruentes. Entonces este ángulo central vale lo mismo que alfa, y como son congruentes, este tiene que ser alfa, es opuesto al mismo lado. Entonces este también mide alfa. Cuerdas iguales corresponden a arcos iguales. Acá tenemos dos circunferencias tangentes interiores en T, y en la mayor trazo una cuerda que va a ser también secante a la menor. Se cumple que este arco de acá, el arco de T hasta A, vale lo mismo que el arco de T hasta B.
¿Cómo se demuestra? Mira acá. Trazas una tangente, vamos a ponerle 2 alfa aquí. ¿Cuánto vale este ángulo semiinscrito para la circunferencia chiquita? Alfa. Pero también es un ángulo semiinscrito para la circunferencia grande, por lo tanto esto que está acá también cuánto mide, 2 alfa. Y esto trae como consecuencia que si tú trazas otra cuerda, puedes demostrar fácilmente que esta recta es paralela con esta recta. Porque mira, este ángulo de acá vale la mitad de este arco. Y para la circunferencia pequeña, este vale la mitad de 2 alfa. Por lo tanto, estas rectas, ¿cómo son? Paralelas. Si le llamo L1 y L2, afirmo que L1 es paralela ¿con quién? Con L2. Muy bien. Y ahora vamos a ver la tercera parte. Seguimos con los teoremas. Acá. Vamos a hacer unos teoremas sobre este tema. La 7, por ejemplo. ¿Qué se observa en la 7? En la 7 se observa dos circunferencias, ¿ya? Tangentes exteriores, ¿ya? Voy a trazar por acá, por este punto de contacto, una recta secante, ¿ya? Determina arcos en cada circunferencia. Los arcos menores tienen la misma medida, o sea, la medida del arco AB es la misma que BC. ¿Cómo lo demuestras? Mira, traza una tangente por el punto de contacto. Si este tú lo llamas alfa, ¿sabes cuánto vale este arquito? 2 alfa. Este ángulo es opuesto. Entonces este arquito de acá, ¿cuánto también tiene que ser? 2 alfa. Y esto también trae consecuencias, ¿no? Si tú trazas, por ejemplo, acá otra secante y fácilmente puedes demostrar que esta recta es paralela con esta recta. ¿Cómo así son paralelas? Mira, date cuenta. 7,2 alfa, ¿cuánto mide esto? Alfa. 7,2 alfa, ¿este cuánto mide alfa? Ángulo inscrito, por lo tanto estas rectas ¿cómo son? Paralelas. Miren la 8, tenemos dos rectas secantes, perdón, dos circunferencias secantes que tienen el mismo radio, o sea, son circunferencias congruentes. Los puntos de corte son A y B. Se prueba que este arco AB de esta circunferencia tiene la misma medida que este arco AB de la otra circunferencia. Para demostrar solamente tiene que formar una figurita llamada rombo. Esto no es un cuadrado. Ahora puede ser un cuadrado sí, siempre y cuando las circunferencias sean circunferencias ortogonales, ¿no? Pero en este caso no. Como es un rombo, entonces, ¿qué dice la propiedad del rombo? Los ángulos opuestos, ¿cómo son? Iguales. Entonces, como este es un ángulo central, este arquito que está acá, ¿cuánto tiene que medir? Alfa. Y para la otra circunferencia, ¿cuánto debe medir este arquito? También la misma. Por lo tanto, esa es una propiedad. Pero, ¿qué pasa si estas dos tienen esta posición? Ambas circunferencias tienen el mismo radio. Ahora resulta que están compartiendo el radio común. Entonces, si tú te das cuenta, puedes formar acá, así suavemente, un rombo. ¿Y qué sucede? Este rombo está formado por dos equiláteros. Entonces, este angulito, ¿cuánto mide? 60. Cada uno vale 60. Y date cuenta que este arco es el opuesto a 60. Entonces, ¿cuánto debe medir? 60. Y como todas las cuerdas son R, cada arquito vale ¿cuánto? 60. Vamos a la propiedad número 10. Acá tenemos dos circunferencias tangentes interiores y voy a trazar una cuerda de la mayor que viene a ser tangente a la menor en este punto M. Y acá tenemos un punto N. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice lo siguiente. NM, que es una cuerda de la menor, al prolongarlo, corta en el punto medio, vamos a ponerle T, de este arco PT. Quiere decir que 7 es alfa
y este es beta, ¿qué se debe cumplir? Que alfa y beta, ¿cómo son? Iguales. Voy a hacer una demostración, ya mira. Por n le voy a trazar una tangente. Según la teoría que hemos visto la semana pasada, estos angulitos, ¿cómo son? Iguales. Ahora, este arquito chiquito le voy a llamar, a ver, omega. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, θ es un ángulo semi-inscrito. ¿Sí o no? Para la circunferencia grande. Entonces, omega más alfa, ¿cuánto vale? Vale 2θ. Ahora, por el ángulo interior, mire este ángulo θ, está así. Omega y beta. ¿Cuánto vale θ? Omega más beta sobre 2. ¿Sí o no? Ya, entonces digamos acá, θ, ¿a qué es igual? Omega más quién, más beta sobre 2, y ese 2 lo mandas a multiplicar. Y compara, ¿qué estás demostrando? Que alfa es igual a quién, a beta. En un caso particular, esta cuerda ahora se transformó en diámetro y la circunferencia sigue teniendo la misma posición. Entonces cuando ustedes trazan la cuerda y la prolongan, quiere decir que este arco mide ¿cuánto? 90, y este también ¿cuánto vale? 90. Entonces por el ángulo inscrito, este angulito debe ser 45, y este también ¿cuánto tiene que ser? 45, exactamente. ¿Ya? Esa es la propiedad número 11. Vamos finalmente a la propiedad 12. ¿Ya? Ahí tenemos ahí la propiedad 12. Ya, a ver, vamos a ver qué hacemos ahí. ¿Qué tenemos acá? Dos circunferencias tangentes exteriores. Una recta que contiene una cuerda y es tangente a la más pequeña. Y entonces, ¿qué se cumple acá? Muchas cosas. Por ejemplo, primera parte, a ver qué es lo que se cumple. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Voy a unir A con Q. ¿Ya? 1A con Q. Y prolongo un poquito, ¿no? Uy, pero bueno, ya. Se me pasó, pero ya, hasta ahí. Luego uno esto y uno esto. Y se prueba que esto que está acá, esta línea QT es una bisectriz. Ya, vamos a demostrar, ¿ya? A ver. Para eso trazamos por acá una tangente. Este ángulo es igual que este ángulo, ¿sí o no? Ustedes ya lo saben, son tangentes, ángulo 2θ. Este ángulo le llamo beta por la propiedad de rebote. Este arco es 2 beta y pasa acá como beta. Y este ángulo de aquí, este ángulo es la suma de θ más beta. ¿Qué se está demostrando? Se está demostrando pues de que esta línea es bisectriz de este ángulo. ¿Te diste cuenta o no? Es bisectriz. Ahora de ahí ya. Vamos a hacer un esfuerzo por acá. Esto cuando se prolonga llega hasta acá. ¿Ya? Y esto cuando se prolonga más o menos llega hasta acá. Si tú trazas esta recta es paralela con esta recta. ¿Cómo se demuestra? Mira, se demuestra así. Si este es beta, este es beta. Entonces este arquito chiquito es 2 beta. Llega acá como beta, ángulo inscrito. Y mira, son paralelas. Esta recta es paralela con esta. Otra, si esta cuerdita que está acá, tú la prolongas, ¿ya? Hasta aquí, se demuestra que M es el punto medio de todo este arco. Exactamente el punto medio. O sea, este angulito acá, ¿cuánto es? Θ más beta, si no. Ya. ¿Cuánto mide todo esto? 2 veces θ más beta.
Date cuenta que este es teta, ¿sí o no? Ya. Entonces este arquito, ¿cuánto vale? 2 teta. ¿Viste? ¿Y cuánto vale este arco? 2 beta. Entonces 2 beta, 2 teta. ¿Qué te está demostrando? Que AM es igual a MB. No solamente como arco, sino como cuerda también. Quiere decir que este triangulito es isósceles, si es que tú lo formas. Un caso particular, en los ejercicios aparecen esto bastante. Mira. Esta secante es una secante diametral, pasa por el centro. Y ahí tenemos una circunferencia además. Entonces, haciendo mención a lo anterior, quiere decir que esta línea, si yo prolongo, debe caer en el punto medio de todo esto. O sea, ¿esto cuánto debe ser? 90. Y si tú trazas esto, este recto, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Y dónde está esta bisectriz? Acá, traza esto. Vamos a ponerlo por acá. Y trazo esta cuerdita. ¿Cuánto vale este angulito? Exacto, 45. ¿Y el otro cuánto vale? 45. ¿Por qué? Porque este es 90. ¿Te diste cuenta, no? ¿Ya? Es 90. Esa es justamente una de las aplicaciones de esta propiedad. Muy bien, ahora vamos a resolver los problemitas. Bien, jóvenes, vamos a resolver el ejercicio número 1. En la figura se muestran dos circunferencias exteriores y una serie de rectas en las cuales hay tangentes y secantes. Y como dato tienes un ángulo que mide 120 y te piden que calcules el valor de x que está en la parte de arriba. Ya, para resolver voy a usar esta propiedad. ¿Ya? Esta propiedad ya se vio en circunferencia 1. Recuerden que ahí se forma un triángulo isósceles. Y en este caso, para poder trabajarlo, podrían ustedes colocar que estos ángulos como son iguales. ¿Dónde se observa eso? Aquí, mira. Este angulito que está acá, le voy a poner A, de medida A. Y su abertura lo vamos a describir de esta forma. ¿Ya? Fíjate. Este es el valor de A. Y como BD y DA son iguales, ¿ya? Son iguales, fíjate, DB y DA son iguales por esta propiedad. Por lo tanto, eso quiere decir que este ángulo de aquí también debe medir A, porque el triángulo es isósceles. ¿Ya? Este valor es igual que esto. Lo mismo sucede con el otro caso. Por ejemplo, este angulito C tiene la misma medida que el ángulo D. ¿De acuerdo? Le agregamos una letra B y una letra B. ¿Por qué razón? Porque AC es igual que AD por esta propiedad. Y entonces, observa el triángulo grande AD y este vértice arriba. Los tres angulitos, ¿cuánto tienen que sumar? Muy bien, tienen que sumar 180. Entonces podemos decir acá que A más B más X te da ¿cuánto? 180. Muy bien. Ya tenemos una ecuación. Ahora, chequea bien por acá. Acá hay un 120 que tenemos que usarlo, ¿no? Vamos a suponer que este angulito de acá, que está dentro de este triángulo, mida M. Y el otro angulito que está aquí, mida N. ¿Qué podemos afirmar? Que M más N, ¿cuánto es? 60 grados. Ahora, este ángulo M que tú ves aquí, este ángulo M,
es igual al opuesto por el vértice con el otro. Y por rebote, este ángulo llega acá. Es una de las propiedades que ya se vio en la teoría. Ustedes recuerden, esta parte de la teoría se vio que este ángulo es la misma que esta. Este es ángulo semi-inscrito, este es inscrito. Y como este es M, pasa al otro lado, opuesto por el vértice. Igual sucede con N, pasa aquí, luego rebota, ¿no? Porque ya este es semi-inscrito, y luego llega acá como inscrito. Este es N, y N pasa acá. Y tenemos M más N 60, este es 120, quiere decir que este angulito de acá es 120, que puede estar adentro. Muy bien, pues no lo vamos a dejar ahí, ¿ya? 120, muy bien. Y si ustedes observan acá, aquí tenemos la famosa propiedad del pescadito, ¿no? Fíjate, este es un pescadito, es una figurita que se usa bastante en triangulitos. Aquí, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que A más B, ¿ves? Mira, que A más B es igual a X más 120. Colocamos acá X más 120. La pregunta es, ¿se puede resolver el problema o no se puede resolver? Por supuesto. A ver, ¿cómo sería esto? Tenemos esta situación, ¿está bien? Que tenemos A más B que vale 100, A más B es igual a X más 120. Entonces, ¿qué podemos afirmar acá? Mira lo que podemos hacer aquí, chequea bien, ¿ya? Toda esta parte que está aquí, lo voy a pasar al otro lado, y esto lo voy a pasar al otro lado, lo cual sería esta propiedad. Es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que solamente lo estás transponiendo al otro lado para que se pueda simplificar. Y si tú te das cuenta, ya fácilmente puedes sumar. ¿Y qué sucede cuando se suma? Cuando se suma, se cancela A más B. ¿Y qué es lo que te quedaría? Bueno, en este caso, solamente quedaría lo siguiente acá. A este lado te queda pues 180, ¿no? Y al otro lado te queda 2x sumado con 120. Y como ustedes son muy rápidos, ya puedes calcular el valor de quién, de x. Muy bien. ¿Cuánto valdría acá x? Prácticamente de frente, ¿no? Sería 30 grados. Y esa viene a ser la solución del problema. Bien, jóvenes. En la pregunta número 2 tenemos dos circunferencias tangentes interiores. Tenemos una cuerda que es tangente a la menor, luego una cuerda en la grande y otra cuerda en la grande también, PB. Y bueno, te dan el valor del arco AB, que vamos a agregarlo directamente. Este arco que está aquí mide 48 grados. El arco CD 36 grados, ¿ya? Y te piden calcular el arco BC. ¿Cuánto mide el arco BC? Entonces, vamos a resolver este problemita indicando aproximadamente pues el valor de este arco, ¿no? Ya, como te piden a ti el arco BC, vamos a ponerle una letra, ¿qué tal le llamamos X? ¿Ya? Eso es lo que te están pidiendo. Ya. Primer paso, como este ángulo, este arco es 48 y este es 36, este ángulo de aquí es la semisuma de los dos. A ver, suma 48 más 36, es 84, la mitad 42. Muy bien. Tenemos aquí el ángulo de 42 grados. Luego, vamos a repasar esta breve propiedad que hemos visto ya en la teoría.
Este es el ángulo de rebote del ángulo semi-inscrito con el ángulo inscrito, ¿ya? Por ejemplo, estos dos ángulos que están acá rebotan y son iguales. Esta propiedad es común en ejercicio de uni, ¿no? Y para tener esta situación acá, falta hacer un pequeño trazo. Aquí está, mira. Este que está acá. Trazo esa línea auxiliar, ¿ya? Y se cumple esta propiedad. Este ángulo semi-inscrito rebota como ángulo inscrito. Ahí está, ¿ya? Y ahora esta línea que está acá, vamos a prolongarlo de acuerdo a esta propiedad. Por ejemplo, ¿no? Si yo uno esta cuerda mediante los puntos de tangencia, simplemente no sucede nada. Pero hay una propiedad, dice que si tú extiendes o prolongas hasta el otro extremo, sí resulta una propiedad muy interesante, ¿no? Que estos arcos que están aquí, ¿cómo van a ser? Iguales. Esta propiedad lo tenemos justamente acá. Acá está la circunferencia, tienes otra más pequeña y ahí está la cuerda tangente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta línea? Simplemente tenemos que prolongarlo hasta acá. Listo. Lo prolongamos. Entonces, estos arcos, ¿cómo van a ser? Iguales, ¿no? Este arco de aquí hasta acá, es lo mismo que de aquí hasta acá. Pero este arco sí se puede conocer. Como este es 42, ¿cómo llega acá? Como el doble. ¿Y cuánto es el doble? 84. Esto de arco también tiene que ser ¿cuánto? 84. Entonces restas 84 menos 36. ¿Y justo cuánto te da eso? Eso te da 48. Este requito de 48 más 36 te da 84. Lo mismo que te da acá. Por lo tanto, si quiero calcular el valor de x, solamente tengo que sumar dos arcos. El 84 con el 48. Listo. Y como consecuencia, el resultado va a ser 84 más 38, te sale 132 grados. ¿Y qué viene a ser esto? Exactamente la respuesta. Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 3. Acá tenemos una semicircunferencia de diámetro AB, centro O, L punto exterior, se traza dos tangentes, P y Q puntos de tangencia, trazamos la cuerda AQ y PB. Por este punto pasa una recta que corta al diámetro y formando un ángulo que te piden calcular, X. Para resolver este problema vamos a tener en cuenta una propiedad muy importante que se llama la propiedad del trípode, que se usa mucho en congruencia en el tema de triángulos, ¿ya? ¿Qué dice esta propiedad famosa del trípode? Fíjate que vamos a hacer acá, vamos a colocar dos segmentos de la misma medida, ¿ya? Esta línea es igual que esta otra línea. ¿De acuerdo? Ya, estamos explicando un poco la propiedad del trípode. ¿Ya? Ahí tenemos ahí dos segmentos iguales. Ahora vamos a trazar un angulito, ¿ya? Donde se cumple esta propiedad. Mira lo que sucede acá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ya? Vamos a poner una letra cualquiera, ¿no? O sea, no necesariamente eso. Vamos a poner una letra Q, ¿no? Ya. Si este ángulo vale Q, ¿de acuerdo? Y el ángulo de aquí, en este vértice, vale el doble. Si se cumple esta figura, entonces se demuestra, ojo, se demuestra que la tercera línea que ustedes ven acá
es equivalente a las otras dos que están acá. Se demuestra, por supuesto. Hemos hecho eso ya en triangulitos. ¿Ya? Entonces, esta línea también mide lo mismo. Ahí está. Mide lo mismo. Ese es uno de los casos del trípode, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Esta es una propiedad muy importante. Eso es justamente lo que voy a tener acá. Si ustedes observan bien, en esta figura hay dos tangentes que tienen la misma medida. Esta y la otra. ¿De acuerdo? O sea, son tangentes, segmentos que tienen la misma longitud. Muy bien, ahora falta demostrar que este ángulo es el doble de esto. ¿Ya? Para eso, voy a asignar que este arquito mida 2m y el otro arquito mida 2m. Este angulito de acá vale la semisuma de los dos. 2m más 2n sobre 2, ¿cuánto es? Exactamente, es m más n. Este es m más n. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto mide toda esta semicircunferencia? Esta semicircunferencia, ¿cuánto es? Es 180. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo le voy a poner a este arquito A. Entonces, mira lo que sucede acá. Algo interesante, ¿no? Mira. Por ejemplo, ustedes recuerden una de las propiedades fundamentales de este tema, que este arco A con este ángulo, ¿cuánto suman? 180. Entonces, este sería ¿cuánto? 180 menos A. Entonces, su adyacente, ¿cuánto vale su adyacente? Vale A. Entonces, este que está acá, mide A. Ahí está. Pero, tú sabes que esto ¿cuánto suma? 180. Si ya tengo el A, le está faltando 2m más 2n aquí. Entonces, justamente ahí lo voy a trasladar este valor. Ahí está. 2m más 2n. ¿Por qué? Porque esto más esto suman ¿cuánto? 180. Y justo en esta parte de la figura aparece esto. Eso quiere decir que la línea del centro debe medir igual que los costados. Entonces, ubiquemos esto que está acá. Y con eso, ¿qué está demostrando? Una cosa muy importante, ¿no? Se va a formar dos triángulos isósceles. ¿Ustedes se dan cuenta? Entonces ahora vamos a ponerle letritas para poder calcularlo. Supongamos que esto sea B y esto sea C. ¿Está bien? Ya. ¿Qué decimos? ¿Cuánto vale B más C? ¿Ah? B más C vale ¿cuánto? X. Lo coloco aquí, resolviendo el problema. B más C es igual a X. ¿Ya? Eso es para tomarlo en cuenta. B más C, X. Muy bien. Ahora voy a hacer un pequeño trazo auxiliar. Voy a trazar la cuerda PQ. ¿Ya? Ahí está. Y mira lo que sucede. El B llega y rebota. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pero B, claro, B es igual a M ya. Muy bien. Pero voy a poner B, nada más. Y tú sabes por teoría de trípode, esto sí lo sabemos bastante bien, si este es B, cuando llega aquí llega como ¿qué? Como 2B. ¿Sí o no? ¿Está bien? Claro. Llega como 2B. Ya está. Y ahora, entonces acá vamos a colocar ¿cuánto? ¿Cuánto colocamos? Exactamente 2B. Y entonces puedes hacer esto, pues, ¿no? Mira, este angulito de acá tiene la misma medida que este angulito. ¿Por qué? Porque el triángulo es isósceles. Entonces, ¿este angulito cuánto valdría? ¿Ah? Claro,
Esto valdría 90 menos b. Entonces, si este vale 90 menos b, y este vale 90 menos b, y este pásalo acá, ¿de acuerdo? Y simplemente la suma de estos dos, ¿cuánto me da? Claro. Entonces ya no era necesario esto. De frente, ¿qué dices tú? Exacto, que x ¿cuánto vale? Muy bien. Y se vendría a ser ¿qué cosa? La respuesta. Ten en cuenta que se ha usado el trípode para resolver este ejercicio. Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a resolver la número 4. Tenemos acá una circunferencia, como dice el texto. Trazamos una cuerda AB, ¿ya? Y para poder proseguir con el dibujo y ustedes puedan interpretar correctamente, vamos a repasar esta propiedad. Acá tenemos una circunferencia de centro con una cuerdita. Voy a trazar el radio desde el centro. Pero no cualquiera, sino quiero que sea perpendicular. Ya. Si es perpendicular, ¿ustedes recuerdan cuál era la propiedad? Quito dos segmentos como son, iguales. Y aparte de eso, ¿qué se puede decir? Que también estos arquitos como son, iguales. Este teorema lo voy a aplicar acá. Acá dice, trazamos una cuerda y luego dice acá, calcular la medida del arco AB. Si un diámetro que divide al arco AB en la razón de 1 a 3, también divide a la cuerda AB en la razón de 1 a 2. No voy a trazar el diámetro, no es necesario, solamente el radio nada más, ¿ya? Tracemos, por ejemplo, el radio. El radio, ¿ya? El radio, obviamente se traza desde O. Va a dividir al arco, ¿ya? Va a dividir al arco AB, ¿en qué razón? De 1 a 3, ¿ya? Vamos a suponer que esto sea alfa, este arquito de acá alfa, y la otra ¿cuánto va a ser? 3 alfa. Y vamos a suponer que esto sea pues un punto cualquiera, ¿no? P. Entonces, este es como 1 y este es como 3. Pero a la vez este radio o diámetro, si usted quiere prolongarlo, también va a dividir a la cuerda en la razón de 1 a 2. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que lo corte en el punto Q. Ya. Si lo corto en el punto Q, la razón es de 1 a 2. ¿Cierto? Vamos a suponer que esto sea 2A, para no trabajar con fracción. ¿Y todo esto cuánto sería? 4A. La razón sigue siendo de 1 a 2. ¿Y cuál es la pregunta? Calcular el arco AB. El arco AB vale 4 alfa. Entonces hay que encontrar el valor de alfa nada más. Muy bien, entonces vamos a hacer un trazo auxiliar. ¿De acuerdo? Voy a usar esta propiedad que ustedes ven acá. Entonces lo que tengo que hacer ahorita acá es hacer un trazo auxiliar. Y es la siguiente. Mira. Esta propiedad la voy a aplicar acá. Trazo una perpendicular. Ahí está. ¿De acuerdo? Y se tiene que cumplir dos cosas. ¿Cuál? Estos arquitos son iguales. Como todo vale 4 alfa, entonces este es 2 alfa y este es 2 alfa. O sea que acá le falta un alfa. Y aquí ya no sería 3 alfa, sino sería 2 alfa. ¿Ves? Entonces acá tenemos 2 alfa y 2 alfa. Acá, como todo vale 6A, entonces este ¿cuánto tiene que ser? Muy bien. Este tiene que ser 3A. ¿De acuerdo? Y el otro también debe ser 3A. Entonces lo vamos a poner acá A. Simplemente A. Ahí está. Muy bien. ¿Y cómo encontramos alfa? Hacemos otro trazo auxiliar. Vamos a trazar desde O hasta A.
Y este ángulo central vale lo mismo que el arco. Igual sucede con esto. Y si ustedes se dan cuenta, acá se ha formado un triángulo rectángulo donde hay una bisectriz. Entonces vas a aplicar el teorema de la bisectriz. De acá le trazas una perpendicular, ¿ya? Para que sea perpendicular tiene que haber ángulo recto. Ahí está. Ese es el ángulo recto. Por el teorema de la bisectriz, esta distancia es la misma que esta. Y concluyes que este triangulito que tú ves acá es notable. Cateto A, hipotenusa 2A. Entonces este angulito que está acá va a ser exactamente 30 grados. Y si ustedes se dan cuenta, si este es 30, pues esto vale 60. ¿Y eso qué quiere decir? Que está demostrando que alfa es 30 grados. Pero a mí me están pidiendo la medida del arco AB. ¿Y cuánto sería la medida del arco AB? Es 4 alfa. 4 por 30, ¿cuánto sería? Y ese viene a ser la respuesta. La respuesta es 120 grados. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 5. Tenemos acá dos circunferencias tangentes interiores, donde hay cuerdas y tangentes y secantes. Te dan el arco como dato, el ACB, que vale 132, y te piden calcular el valor de X. Bueno, lo primero que se te ocurre es esto, ¿no? Este también es X. Ya, entonces vamos a agregarle el arco de 132. ¿Quién es el arco de 132? El arco de 132 es el arco ACB, ¿de acuerdo? Vamos a trazarlo así, ahí está. El arco ACB es de 132, ahí está. Ya, todo esto vale 132. Ahora, este arco voy a trabajarlo como ángulo inscrito, para eso necesito hacer un trazo auxiliar, ahí está. Todo este ángulo de acá, el ángulo AQB vale la mitad de 132, ¿cuánto vale? 66. Eso es lo que vale, 66, ¿ya? Muy bien, pero tengo que calcular X, ya. Hemos hecho ya ejercicios, ahora mismo resueltos, donde este X rebota hacia acá. ¿Por qué? Porque este es X, este vale 2X, porque este es un ángulo semi-inscrito. Si este 2X este arco, este ángulo vale X. ¿Cuenta? Ya, muy bien. Entonces vamos a suponer que esto sea M, y M rebota, mira, M llega como 2M y rebota acá como M. ¿Viste? Ya está. Ahora, también voy a agregar una letra N, por ejemplo, a la medida de este arco. Ahí está. Nótese que M más N, ¿cuánto te da? Exacto. Ahí está. ¿Ya? M más N es igual a X. Muy bien. Ahora, N también rebota, date cuenta. Este N llega como 2N y rebota acá como N. Y si ustedes se dan cuenta, como yo creo que sí, ya tienen la solución del problema, mira. Todo este ángulo vale la mitad de 132. ¿Cuánto mide? 66. Entonces coloco acá esta suma M más X más N igual 66. La pregunta es, ¿se puede resolver o no? Claro, si M más N es X, por supuesto ya saben el valor de X. Entonces la respuesta es la mitad de 66. 33. Muy bien. Bien, muchachos, vamos con la pregunta número 6. Tenemos tres circunferencias tangentes exteriores 2 a 2. Punto de tangencia, te piden el ángulo MLN. Si este arquito MN dice que mide, ¿cuánto? Muy bien, mide 30 grados. ¿Ya?
Vamos a poner ese angulito pequeñito, arquito es 30 grados. Y te piden calcular el ángulo MLN. Muy bien. Para resolver este problema voy a usar estas dos propiedades. Mira, ¿cuánto suman A y B? Muy bien, suman 180. Esa es una propiedad que hemos hecho en clase, ¿no? Ya, 180. ¿Recuerdan este teorema? Muy bien. ¿Cómo son estos dos angulitos? Iguales. Pero acá no veo bien esta propiedad. Te vas a hacer un trazo auxiliar, ¿ya? Traza por los puntos de tangencia dos tangentes. Una tangente y otra tangente. Y le vas a agregar unas letritas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que este pedacito sea M, entonces el otro ¿cuánto va a ser? M. Estoy aplicando esta propiedad. Y también voy a trazar otra, mira acá, por acá. Ahí está. Ahora le vamos a poner otra letra, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos a ponerle otra letra, en este caso N. Entonces, si este es N, ¿el otro cuánto vale? Claro, es N. ¿Ya? Entonces, acá hay dos angulitos, el M y el N están formando el ángulo MLN, es justamente lo que te están pidiendo. O sea, a ti, mira, te están pidiendo, te pide cuánto vale M más N. M más N es justamente la incógnita, el ángulo MLN. Ahora, fíjate que acá es tan pequeño para poder aplicar esta propiedad. Vamos a hacer un artificio, le metemos un zoom ya por acá, mira, fíjate. Notas acá claramente, este arquito es 30, ¿cierto o no? Y entonces, acá hay un angulito que vale 150. Ahí está, mira, 150. ¿Y quién es 150? Es este angulito de acá. 150. 2m más 2n por el boomerang, ¿cuánto te da? Muy bien, 150. ¿Eso qué quiere decir? Que m más n, ¿cuánto vale? 75. Entonces volvamos acá, ¿de acuerdo? Como te pedían m más n, entonces ¿cuál sería la respuesta? Exactamente. Y ese viene a ser el resultado. Bien, jóvenes, fíjense la pregunta número 7, ¿ya? Ya no hay que graficarlo todo porque francamente hay una serie de circunferencias y rectas. Vamos al dato acá, chequea. La medida del arco AB es igual a la medida del arco PQ y la medida del arco PCD es igual a la medida del arco PLE. Con esto te están pidiendo el valor de ¿quién? De X. Ya, vamos a hacer algo acá interesante. Vamos a señalar estos dos arcos congruentes, ¿ya? Mira. Este arco está acá. El arco PSD, ¿ya? Dice que es de la misma medida que el arco PLE, que está acá. Estamos hablando en grados hexadecimales, ¿no? No el tamaño ni la longitud, simplemente eso. Son iguales. Tiene la misma medida, este arco con el otro arco.
Muy bien, ahí lo dejamos por un momento. Acá también tenemos esto, ¿no? La medida del arco AB es la misma medida que el arco PQ. Vamos a suponer que sea 2n la medida del arco PQ. Por lo tanto, AB, ¿cuánto debe medir? 2n. Y por el ángulo inscrito, este sería n. ¿Te diste cuenta? En la circunferencia chiquita, este ángulo vale la mitad. Y este, por opuesto por el vértice, pasaría acá. Exactamente ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Ahora, voy a asignarle m, una letrita, a este angulito. ¿Y qué cosa notas? Algo interesante. ¿Quién se dio cuenta? M más n, ¿cuánto me da? Claro. Esto es importante, ¿ya? Ahora, este es m, ¿sí o no? Ya. ¿Cómo llega acá? Como 2m. Este es el arco, que es el doble de este ángulo inscrito. Muy bien. Ahora, date cuenta que este arco de acá, ya quiero que te des cuenta acá, mira, mira, este arco, ¿cuánto mide? Ese arco está midiendo 2m, ¿ya? 2m más 2n. Pero si sabemos que m más n es x, entonces ¿cuánto debe ser este arco? Claro, ese arco vale 2x. Y si este arco vale 2x, por ángulo inscrito, sí, ojo, ojo, por ángulo inscrito, este que está acá sería solamente x. ¿Está bien? No es que te vale 2x, entonces vale x. Muy bien. Y como este vale x, es obvio que esto ¿cuánto mide? X, porque rebota. ¿Este arco cuánto mide? 2x. Pero este arco también ¿cuánto mide? Claro, 2x. Pero este arco de acá, al medir 2x, hace que esto sea x, el ángulo inscrito para la circunferencia mayor. Entonces este es x. Ahora, ¿cuánto es m más n? Es x. Entonces yo puedo agregarle x acá, opuesto por el vértice. Y ya te salió. Este triangulito, x, x y x. ¿Qué triángulo es? Equilátero. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Muy bien. La respuesta es 60 grados. Bien, jóvenes, en la pregunta número 8 tenemos dos circunferencias tangentes exteriores con una tangente común exterior. Si te vale 38, te piden calcular el valor de ¿quién? De x. Para resolver este problema voy a usar un par de propiedades. Fíjense acá, dos circunferencias tangente exterior con la tangente común exterior. Este angulito formado por estas cuerdas, muy bien, tú sabes que ¿cuánto mide? Exacto, mide 90 grados. Esa es una propiedad. Entonces los dos angulitos de acá en la base suman ¿cuánto? 90. El otro, que está acá, es esta propiedad, que es muy importante, puesto que se emplea muchísimo. Este angulito de acá es la misma que esta. ¿Recuerdan o no recuerdan? Hemos hecho eso varias veces. Propiedad de rebote. Semi-inscrito, inscrito. Esa es una propiedad. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el problema usando, obviamente, las propiedades. Voy a unir m con t y m con b. ¿Y qué se observa? Que este angulito, ¿cuánto mide? 90. Exactamente 90. ¿Ya? Ahora, vamos a asignarle esto un valor a, ojo, un valor a, y a este un valor b. ¿Y qué podemos establecer? Ya, mejor hagamos esto. Yo creo que está mejor así. Mira, llámale m rápidamente
y llámale n. Muy bien. A ver, primera propiedad que planteas. M más n más x, ¿cuánto tiene que darte? Exacto, 180. En ese triangulito, ¿sí o no? Ya. Ahora voy a usar esta propiedad. Miren, este arco de aquí, ¿ya? Este arco con este arquito, esto suman ¿cuánto? 90, ¿sí o no? Por esta propiedad. Y ahora vamos a poner una letrita, ¿ya? Llámale A y este llámale B. Ahora voy a usar esta propiedad. Este A de acá pasa aquí, por rebote, haciendo la misma propiedad, ¿ya? Y el B que está acá también pasa aquí, empleando la misma propiedad, ¿ya? Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Por qué A más B vale 90? Este es A y este es B, le arriba recto, entonces este es 90. Y si ustedes se fijan bien, fíjate bien acá, chequea, acá hay una propiedad que ustedes lo conocen como la cometa o el pescadito. A más B es igual a 38 más esto. Pero como A más B es 90, y para que te dé 90, ¿cuánto le está faltando acá? Muy bien. Te está faltando 52. ¿O me equivoco? No, está bien. ¿Dónde lo colocas? Ahí. ¡Oh! No puede ser. Allá. Ya sé por qué. Eso quiere decir que acá voy a poner recién 52. Muy bien. Y eso lo voy a agregar acá. Ahí está. ¿Ya? Ahora, esta misma propiedad lo voy a usar con M. Este angulito M rebota acá. ¿Estamos? Y el N también rebota ahí. ¿Te diste cuenta? Y el 52 pasa al otro lado, opuesto por el vértice. Le voy a cambiar de color para que no se confunda. Ahí está. 52. Y ahora, date cuenta de algo muy importante. Fíjate. ¿Cuánto vale M más N si este vale 52? Para que te dé 90. ¿Ah? 38. M más N es 38. Y ya salió, pues. Si este 38 lo mandas a restar y ya tienes el valor de ¿quién? De X. Por lo tanto, ¿ya? Voy a decir así. Vamos a resolver una vez, ¿ya? Como M más N es 38, entonces para allá X lo vas a igualar 180 menos 38. Y de aquí te sale el valor de X. ¿Cuánto es 180 menos 38? ¿Ah? Claro, la respuesta es, a ver, 32, 142. Y acá le falta un poquito. Y esa viene a ser la respuesta. Muy bien.